Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Hermanos, es un motivo de alegría reunirnos, aunque sea de forma virtual, anhelando el momento de poder volver a hacerlo. Tenemos hambre y sed de comunión y esperamos disfrutar una vez más de esa bendición. Nuestra reflexión está basada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al versículo 29. Mateo, capítulo 7, versículos 24 al versículo 29. La palabra del Señor dice: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las enseñanzas de la parábola de los cimientos. Toda religión que posea un concepto de revelación, que crea que Dios se ha dado a conocer y ha dado a conocer su voluntad, creerá con la misma firmeza que dicha voluntad debe ser obedecida. Así, a la luz de la Biblia sabemos que tan o más importante que conocer los preceptos de Dios es obedecerlo. Fue en ese tenor que Rabí Eleazar ben Azarías decía: ¿a quién se parece aquel cuyos conocimientos son superiores a sus hechos? A un árbol de hojas frondosas pero de raíces raquíticas. Viene el viento y lo arranca y lo vuelca de cabeza. Pero ¿a quién se parece aquel cuyos hechos son más grandes que sus conocimientos? A un árbol de pocas ramas, pero de muchas raíces, que aun cuando se congregaran todos los vientos de la tierra y soplasen, no podrán moverlo de su lugar. Pero el Señor Jesús había expresado la misma idea en la parábola de los cimientos, parábola que al estar ubicada al final del Sermón del Monte representa su conclusión. En el Sermón del Monte el Señor Jesús reinterpretó la antigua ley, rescató el verdadero espíritu de la oración, la caridad y el ayuno, que eran las columnas de la religiosidad judía, participó a sus discípulos del gozo mesiánico y de la dicha de las bienaventuranzas, y entonces le hizo una seria advertencia: si no ponen por obra lo que han escuchado, su ruina será inevitable. Esta parábola no expresa una simple recomendación, dirige una seria advertencia profética contra la pasividad, contra la indiferencia espiritual, advertencia que sorprendentemente acompaña múltiples promesas en la ley de Moisés, en pasajes como Levítico 26 y Deuteronomio 28. ¿En qué consiste concretamente la advertencia de esta parábola? ¿De qué manera pueden los creyentes poner por obra las enseñanzas del Señor Jesús? A fin de buscar respuestas a estas preguntas, les invito a considerar las enseñanzas de la parábola de los cimientos. Antes de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, quisiera recordar una vez más una idea que mencionamos cuando hablamos de esta sección de la palabra de Dios. Aunque esta porción ha sido llamada el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña en la tradición católica, difícilmente podemos creer que fuera un sermón. Su contenido, su riqueza, la diversidad de materiales hace materialmente imposible que los oyentes pudieran entender lo que el Señor estaba diciendo palabra por palabra. Seguramente esta sección es el compendio de las enseñanzas morales del Señor Jesús, y a esta conclusión podemos llegar desde la declaración del Evangelio de Mateo capítulo 5, donde la palabra de Dios dice: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El tiempo verbal nos habla de una acción continua en el pasado, de manera que seguramente esta sección representa el compendio de las enseñanzas morales del Señor Jesús. Pero al margen de estas consideraciones, el Sermón del Monte termina con la parábola de los cimientos, una parábola que tiene cuando menos 3 enseñanzas vigentes para los creyentes de todos los tiempos. La primera enseñanza es que esta parábola nos enseña sobre la importancia de oír. El doctor Patricio Carter, antiguo director del Seminario Teológico Bautista Mexicano, decía que si la Biblia es nuestro alimento, debemos nutrirnos de ella como lo hacemos cada día con la comida. Decía que hay textos de manzana,
textos de naranja y textos de papas con carne. Para comer una manzana solo necesitamos una buena dentadura, no necesitamos más preparación que lavarla. Una historia diferente es la naranja. Necesitamos quitar la cáscara que la envuelve, separar los gajos, eliminar las semillas para llegar al jugo, que es la parte más nutritiva de la fruta. Respecto a las papas con carne, seguramente cada quien tendrá su propia receta, pero es necesario cocinar estos alimentos para que sean más digeribles. Creo que nuestro texto es de naranja. Necesitamos despojarlo de su envoltura para entender sus enseñanzas y llegar a su contenido. Y el primer desafío que ofrece esta parábola es saber cómo llamarla, pues el propio texto no propone un nombre para esta sección. Pero si una parábola es un símil extendido o una historia ilustrativa en la que se establece una comparación, esta porción merece el nombre de parábola. Por tal motivo, algunos traductores la llaman la parábola del constructor prudente, otros la parábola de los constructores y otros más la parábola de las dos casas. Pero no importa tanto el nombre como la enseñanza que contiene. ¿Qué nos enseña concretamente esta parábola? Su primera enseñanza apunta a la importancia de oír. Como resulta evidente, oír aquí trasciende la propia percepción auditiva. En la Biblia, además de describir la capacidad de la audición, oír cifra el entendimiento del corazón y la obediencia, lo que resulta en la aceptación del yugo de los mandamientos y la disciplina del Señor. Apunta concretamente al concepto religioso de recibir, entender y responder a un mensaje. No oír es no obedecer, cosa que el Señor reprochaba a los reyes de Judá por medio del profeta Jeremías, cuando en el capítulo 22, versículo 21, les dijo: «Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde la juventud, que nunca has oído mi voz». Seguramente, por la misma razón, David decía que los impíos son como el áspid sordo que cierra sus oídos y que no oye la voz de los que le encantan. Cuenta una leyenda que la serpiente pega un oído a la tierra y se tapa el otro con la cola cuando no quiere oír al encantador. Es obvio que esta leyenda no intenta instruir reptiles. Sabemos que en realidad las serpientes no escuchan, que solo responden a las vibraciones. Pero esta imagen ilustra gráficamente la tragedia de quien, teniendo oídos, no quiere oír. No es posible recordar una exhortación que el Señor Jesús haya repetido con mayor frecuencia en el cielo o en la tierra que aquel a través del cual dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero regresando a nuestro texto, como resulta evidente en esta parábola, el Señor Jesús demanda ser escuchado, y demanda ser escuchado por razones poderosas. Primero, porque su mensaje se basa en el hecho fundamental de la revelación, es decir, el Evangelio es el cumplimiento de las promesas anunciadas de antemano por los profetas y por las Escrituras, como dice San Pablo en Romanos 1:2. El Señor Jesús demanda ser escuchado porque el mensaje cristiano requiere una respuesta en el arrepentimiento y la fe. Y este fue justamente el motivo de las preguntas de Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Finalmente el Señor demanda ser escuchado porque su mensaje trajo una nueva revelación, superior incluso a la de Moisés y los profetas, y por tal motivo proclamó: «Dichosos los ojos y los oídos de los que vieron la salvación esperada por los justos del pasado». Mateo capítulo 13, versículo 6. Hay una segunda idea en este pasaje, y es que esta parábola nos enseña sobre la importancia de obedecer. El Señor Jesús era experto cuando menos en dos cosas: en las Sagradas Escrituras y en la construcción. Sabemos que era experto en las Escrituras por el conocimiento y el uso que hizo de ellas. En los Hechos se ilustró cómo un escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Si vamos al Antiguo Testamento para buscar un pasaje desde el cual el Señor hubiera podido desarrollar esta parábola, seguramente el mejor candidato sería Proverbios 10:24, que dice: «Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre». Sabemos también que el Señor Jesús era experto en la construcción, pues en Marcos capítulo 6, versículo 3, se le identifica como un tectón. Tectón
es el término que describe un trabajador manual que podía ser un obrero en la construcción, un herrero, un carpintero e incluso un constructor de barcos. Por esta razón, la iglesia griega consideraba al Señor Jesús como carpintero y la iglesia latina como herrero. De modo que desde ambas fuentes de conocimiento, desde sus conocimientos bíblicos y artesanales, el Señor Jesús reconocía la importancia de los fundamentos firmes, y puesto que vivir significa construir, la construcción de la parábola es la propia vida del creyente. En medio del optimismo de su poesía, Amado Nervo decía: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y no estaba lejos de la realidad, pues todo anhelo que el hombre atesora, toda obra que emprende, toda palabra que pronuncia, son los ladrillos con los que edifica su construcción. También es cierto que no todos edifican con igual pericia. Algunos son sabios en tanto que otros son necios. Cristo dice que únicamente existen dos clases de constructores, pero si la edificación en cuestión es la propia vida, ¿cuál es entonces el buen fundamento del que el Señor Jesús habla? ¿Qué es concretamente la roca sobre la cual debemos edificar? Con seguridad, esa roca, dice el Señor Jesús, son estas palabras. Él dijo: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, etc. Estas palabras son los preceptos del Sermón del Monte y por ende todas las enseñanzas del Señor Jesús, enseñanzas que necesariamente deben ser hechas. Pero ¿por qué razón el hombre de fe debe hacer las palabras del Señor Jesús? Debe ponerlas por obras, porque el conocimiento solo se vuelve relevante para nosotros cuando se traduce en acción. Y es justamente lo que el Señor Jesús demanda en el Evangelio según San Juan, cuando dice: mas el que practica la verdad viene a la luz. Juan capítulo 3, versículo 21. Esta expresión, que puede desconcertarnos, nos enseña que la verdad debe ser oída, debe ser conocida, debe ser creída, debe ser aprendida, pero nos lleva a la pregunta: ¿cómo puede ser practicada? Como sabemos, verdad es un nombre que proviene de la raíz que significa ser firme, seguro y duradero. Esto en el contexto hebreo en el que creció el Señor Jesús, y certifica por tanto a la persona o a la cosa cuando es lo que debe ser. La verdad es entonces practicar la fidelidad en la rectitud cuando se vive de acuerdo a la verdad con mayúscula, entendiendo aquí a la verdad como una persona y no como un precepto. Así pues, el conocimiento debe transformarse en acción, la teoría en práctica, la teología en estilo de vida, porque de la manera que no tiene sentido acudir al médico y no estar dispuesto a actuar conforme a su consejo, así tampoco tendría mucho sentido escuchar las palabras del Señor Jesús sin la determinación de obedecerlas. Si los ojos, los oídos, la piel, la lengua, la nariz son órganos del conocimiento sensorial, la obediencia, decía don Santiago Crane, es el órgano del conocimiento espiritual. Por tal motivo, se puede decir que solo el que obedece cree, que la obediencia es la única evidencia de nuestra verdadera fe. William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, dijo respecto a la obediencia: la obediencia es más importante que los rituales, los sacrificios y las ofrendas. Escuché una vez acerca de una familia que trató toda su vida a su madre con frío desprecio y desobediencia, pero cuando murió, vistieron su cadáver con un original Christian Dior, un intento despreciable de reparar los muchos años de rebelión y descortesía. Con frecuencia escuchamos a la persona que defiende una posición no bíblica, pensando que así puede llegar a tener mayor influencia. Pero Dios no se deja engañar por tales racionalizaciones artificiosas. Desea nuestra obediencia. Nuestra esfera de influencia es asunto suyo. La verdad es que cuando somos desobedientes, nuestra influencia es negativa. Solo cuando caminamos en comunión con el Señor podemos ejercer una buena influencia sobre los demás.
Sacrificio sin obediencia es sacrilegio, y viene a ser aún peor cuando encubrimos nuestra desobediencia con alguna piadosa excusa religiosa, pero los ojos de Dios no están vendados. En síntesis, el Señor Jesús exige ser obedecido porque esta conducta es el único fundamento firme para la vida. Su promesa es que toda vida cimentada en la obediencia está segura, por fuertes que sean las tormentas que le azoten. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que esta parábola nos enseña también sobre el juicio divino. Finalmente, la parábola de los cimientos contiene una clara advertencia sobre la ruina que sobrevendrá a quien no construya sobre la roca. Como señalamos al principio, las palabras que introducen esta parábola no expresan una recomendación. El Señor Jesús no dice sería bueno escuchar estas palabras. Ni siquiera dice sería sabio o conveniente hacerlo. Constituyen una severa advertencia profética, una demanda investida con toda la autoridad, con la misma autoridad que respaldaba las advertencias que encontramos en Moisés en pasajes como Levítico 26 y Deuteronomio 28. Obviamente, cuando escuchamos la palabra juicio, de inmediato viene a nuestra mente los tribunales de justicia humano, que muchas veces son meras caricaturas de la verdadera justicia. Alguien dijo, hoy día nuestros tribunales de justicia están inundados por demandas, por accidentes, casos de divorcio, reclamos de herencias, etc. Y en muchos casos la gente se apresura a ir a los abogados con la esperanza de hacerse ricos en un instante. Pero el cristiano debe arreglar sus problemas en el poder del amor sin recurrir al proceso legal. Como alguien había dicho, si entras en un proceso legal, entonces está preparado para pagar hasta el último centavo. El único que tiene la seguridad que va a ganar es el abogado. Su paga está asegurada. Una caricatura describe un proceso de este modo. Un querellante tiraba la cabeza de una vaca, el otro de una cola, mientras que el abogado lo ordeñaba. El juicio de Dios es algo muy distinto. Las palabras, las lluvias torrenciales, el viento invernal representan las dificultades temporales que ponen a prueba nuestra existencia. Pero por encima de estas dificultades temporales, esta parábola habla de la inapelable realidad del juicio divino. Pablo, de hecho, hablaba de eso cuando afirmaba en 1 Corintios capítulo 3, yo fui el maestro albañil al que Dios usó para poner los fundamentos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie pone otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas, pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo llegará a salvarse como quien escapa por fuego. Dietrich Bonhoeffer reiteró respecto a la importancia de poner por obra las palabras de Cristo por medio del siguiente planteamiento. Junto a la acción solo existe la falta de acción, porque no existe una voluntad de actuar que no haga nada. Quien entra en contacto con la palabra de Jesús de cualquier otra forma que no sea con la acción, no le da la razón a Jesús. Le dice no al sermón del monte. No guarda su palabra. Preguntar, polemizar, interpretar, es no hacer nada. Pensemos en el joven rico y en el doctor de la ley en Lucas capítulo 10. Por mucho que afirmase mi fe, mi asentimiento fundamental a esta palabra, Jesús dice que eso no es nada. La palabra que no quiero poner en práctica no es para mí una roca sobre la cual edificar una casa. No hay unión con Cristo. Nunca me conoció. Por tanto, cuando llegue la tormenta, perderé rápidamente la palabra. Advertiré que en realidad nunca había creído. Yo no tenía la palabra de Cristo. Mi casa está ahora en completa ruina porque no descansaba sobre la palabra de Cristo. Pero, ¿en qué consiste concretamente la ruina
de la que el Señor Jesús habla en esta parábola consiste en la pobreza del galardón otorgado al creyente, o peor aún, en una sentencia reprobatoria del juez, no sobre nuestros conocimientos o nuestros deseos o nuestras promesas, sino sobre nuestros hechos. Como conclusión, la parábola de los cimientos representa la mejor conclusión del Sermón del Monte. Después de remontar las alturas morales a las que elevó a sus discípulos, el Maestro terminó confrontándolos con la necesidad de poner por obra lo que habían escuchado. Pero una vez más, esta parábola se presenta no como una recomendación, sino como una seria advertencia profética. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Seguramente por ese motivo, A.T. Robertson, un brillante helenista del siglo pasado, decía: oír sermones y predicarlos también es una práctica peligrosa si no se ponen por obra. La ruina de la que habló el Señor Jesús consiste en enfrentar el juicio sobre nuestras obras, porque las obras son la evidencia de lo que realmente somos. No se trata de la falacia de la justificación por obras. Se trata de una fe que produce las evidencias tangibles de su autenticidad, pero también de una fe que destruye la falacia de una fe sin obras. El Señor Jesús dijo claramente: así todo árbol bueno da buen fruto, todo árbol malo da mal fruto. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego, de modo que ustedes serán reconocidos por sus acciones. Mateo capítulo 7, versículo 17. William MacDonald decía: si una persona vive según los principios del Sermón del Monte, el mundo lo llamará insensato, aunque Jesús le llama prudente. El mundo considera que un hombre prudente es aquel que vive por vista, que vive el presente y que vive para sí mismo. A tal persona, sin embargo, el Señor Jesús la califica insensata. Es legítimo emplear a los edificadores prudentes e insensatos para ilustrar el Evangelio. El prudente pone toda su confianza en la roca, en Jesucristo como su Señor y Salvador. El insensato rehúsa arrepentirse y rechaza a Jesús como la única esperanza de salvación. Pero la interpretación de la parábola nos lleva a una realidad que va más allá de la salvación. Sus resultados prácticos apuntan a la vida diaria del cristiano. Así que es necesario preguntar: ¿en qué área de mi vida me es más difícil practicar la obediencia al Señor Jesús? ¿En la pureza moral o sexual? ¿En el orgullo? ¿En el amor o la aceptación a mi prójimo? ¿En el apego a las cosas materiales? ¿En alguna forma de idolatría? ¿En la pereza espiritual? Vale la pena atender cualquier área en la que estemos faltos, porque el Señor Jesús dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De modo que la única evidencia infalible de una auténtica relación con Cristo es una vida de fiel obediencia, tal como dijo el apóstol San Juan: el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Una vez más, hermanos, es una bendición estar en un instante de comunión, aunque sea de forma virtual. Oramos por cada uno de ustedes y anhelamos el tiempo de poder estrechar nuestras manos, saludarnos y participar de una de las mejores cosas de la vida cristiana, que es precisamente la comunión fraternal. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos una vez más porque nos permite recordar la importancia de poner por obra lo que tú dices en tu palabra, de, Padre, practicar la verdad, de hacer las cosas que tú demandas, para vivir, Señor, en armonía contigo y con tu voluntad, disfrutando de la bendición, de la paz, de la comunión contigo. Bendice a tu pueblo, permite, Señor, que los lazos de comunión que nos unen puedan, Padre, fortalecerse y reavivarse en el momento en que podamos reunirnos una vez más. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.